nuevamente con ustedes. En esta última parte quisiera contestar una pregunta emergente de las anteriores dos que respondimos en los videos previos a este. ¿Cómo puedo enfrentar la crisis actual? ¿Cómo puedo superar el temor? ¿Cómo puedo disminuir la incertidumbre? Todos tenemos miedo de alguna manera al presente y todos en alguna proporción también tenemos incertidumbre sobre el futuro. Genera ansiedad por la economía, por la salud, por el bienestar, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quisiera compartir mi experiencia de cómo Dios me ha ayudado a enfrentar diferentes crisis a lo largo de mi vida. Todo comenzó con un proceso de descubrimiento de Dios, de cambiar mi concepto sobre Él. Yo pensaba que Dios se enojaba si yo fallaba, pensaba que Dios esperaba que sea perfecto, que nunca me equivoque. Yo creía que Él amaba solo a los que se portaban bien, por lo tanto no me amaba, sino que tenía un amor condicional. Si lo hacía bien me amaba y si lo hacía mal ya no me amaba. También pensaba que nunca podría cumplir sus mandamientos porque cada vez que intentaba fracasaba. Por lo tanto no merecía su bondad. Y creo que esta forma de pensar generó en mí un concepto de Dios distante, de un Dios lejano, de un Dios inmisericordia, un Dios no perdonador, un Dios que no daba oportunidades. Y obviamente eso generaba un rechazo de mi parte. Sin embargo, 3 versículos de la Biblia me ayudaron muchísimo a entender un poco más y entender mejor cómo es Dios. Juan 3:16 y 17 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Fue un alivio para mí, porque entendí que Dios no estaba sentado en su trono esperando a ver cuándo falle para destruir mi vida con un rayo, sino que Él me amaba y quería darme esperanza. También en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, leí que si yo peco y confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y finalmente en Romanos 12:2, entendí que si yo renuevo mi forma de pensar, también va a cambiar mi forma de vivir y así voy a tener la posibilidad de experimentar todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para mi vida. Habiendo entendido que Dios es bueno, justo y misericordioso, también pude entender que mi pecado en realidad era el motivo de que yo esté lejos de Él. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados nos alejaron de Dios. Y la consecuencia del pecado, según Romanos 6:23, es la muerte. El pecado me aleja de Dios y por eso yo pensaba que Dios era un Dios lejano para mí. Sin embargo, con mi propia conducta, con mi propia forma de pensar, yo hacía que yo mismo me aleje de Dios. Entonces decidí buscar la forma de cómo quitar el pecado, cómo quitar ese estorbo para poder estar cerca de ese Dios bueno que empecé a conocer. Primero, entendí que yo debía confesar mis errores, debía confesar mi pecado. Como leí en primera de Juan 1:9, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Segundo, entendí que debía arrepentirme y que este arrepentimiento implicaba un cambio de conducta. En Hechos 3:19 dice que cuando uno se arrepiente, cuando uno se convierte, le llega un refrigerio espiritual, llega un descanso para el hombre interior que tenemos. Y tercero, entendí que era importantísimo reconocer que a través de Jesucristo yo soy libre de mis pecados, que yo no tenía la posibilidad por mí mismo de acercarme a Dios de manera directa. En Romanos 5:18 dice que Jesucristo fue quien hizo la obra en la cruz del Calvario y que yo tengo perdón de los pecados gracias a Él. Habiendo entendido todo esto, yo estuve convencido de que Dios, y estoy convencido de que Dios tiene el control de mi vida. Se generó una convicción profunda en mi interior y esta convicción me ayudó a afrontar y me ayuda a afrontar las crisis que se van presentando a lo largo de mi vida. Me da seguridad para el presente y así puedo vencer el miedo porque no lo debo afrontar solo, no debo afrontar la crisis solo. En Romanos 8:26 dice que
Él es el que me ayuda. Su Espíritu Santo es el que me da fuerza, el que me alienta para salir adelante en medio de las crisis. Y en Hebreos 4:16 dice que yo puedo acercarme a Él con confianza para hallar gracia y oportuno socorro. Ese es el Dios bueno que ha creado la humanidad y que yo experimenté y empecé a conocer. También pude experimentar paz y no incertidumbre sobre el futuro. Juan 14:27 y Juan 16:33 dice que Él nos da su paz. Cuando lo conocemos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza plena en Él, Él nos da una paz sobrenatural. Nos anima además a que no tengamos miedo, que incluso en medio de la crisis Él nos va a sustentar y nos va a dar paz en el Espíritu. Además, en Filipenses 4, versos 6 al 7, la Biblia dice que nosotros podemos echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, todo lo que nos aflige delante de Él. Y Él nos va a cubrir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz racional, no es una paz meditada, no es una paz que dependa de las circunstancias o de las personas, sino es una paz que proviene de Él. Y esta es una oportunidad para que nuestra vida cambie. Estamos atravesando, como lo dije anteriormente, una situación global preocupante, y vemos a través de las noticias que los gobiernos se han visto seriamente confrontados. Los sistemas de salud, la ciencia no ha podido tener resultados efectivos hasta ahora, y por eso la población en general viene afrontando esta crisis con temor y con incertidumbre. Sin embargo, para terminar este video, invitar a quienes no hayan experimentado a Dios en su vida de manera permanente, o quizás haya alguien que se ha alejado de Él y lo ha dejado por algún tiempo, que aprovechemos esta oportunidad para volver a Él. Como dije, Dios es un Dios bueno, misericordioso y fiel, y Él está esperando que lo busquemos para ayudarnos a salir de las circunstancias difíciles. No solo ahora, sino Él está dispuesto a ayudarnos desde las cosas más insignificantes, que quizás para otros no tiene importancia, pero para nosotros sí. Es solamente acudir a Él con fe. Si me permite, yo quiero guiarles en una oración para que Dios sea parte de nuestra vida. Díganle conmigo: Dios, gracias porque me amas, entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, límpiame y ayúdame a vivir confiando y obedeciéndote. Amén. Si usted ha hecho esta oración, si tú has hecho esta oración, ten la confianza de que ahora Dios mora dentro tuyo y Él estará contigo todos los días. Que Dios les bendiga.